buenas tardes en este mes de mayo ya de 2025, en un nuevo episodio de la segunda temporada de Ventaja Sostenible. Tenemos el placer de tener a la doctora Peña, a Cristi, una persona que tengo muchísimos años de conocer y que me da finalmente el tiempo, el espacio para podernos poner a discutir frente a ustedes, frente a estas cámaras. Y pues adelante, Cristi, bienvenida a Ventaja Sostenible. Cuéntanos un poquito tu perfil, cuéntanos quién eres, por favor. Bienvenida. Pues muchas gracias, Carlitos. Carlitos para los amigos, Carlos para Ventaja Sostenible, ¿no? Está perfecto, como quieras. Está bien. Está pues buenísimo. Muchas gracias por la invitación, ya exactamente como tú dices, finalmente hemos coincidido en tiempos y espacios y aquí estamos conversando sobre precisamente las ventajas de la sostenibilidad. Bueno, pues te cuento rápidamente o le cuento a la audiencia quién soy y a qué me dedico. Soy Cristi Peña, mexicana de Ciudad de México, ingeniera ambiental por el IPN, con maestría y doctorado por la Universidad de Stuttgart, especializada en energías renovables y digestión anaerobia. Tengo más o menos 15 años, los últimos 15 años de mi vida, trabajando con mierda, es decir, la mierda la convierto en energía. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos como especialistas en una planta de biogás biometano. Y el objetivo es eso, generar una oportunidad de revalorizar residuos para producir energía renovable. Y bueno, dentro de esos 15 años he estado en diferentes partes del mundo trabajando para empresas escandinavas, españolas, alemanas, mexicanas, viajando por China, por Singapur, Chile, casi todos los países europeos y México, precisamente montando proyectos de biogás biometano. Y actualmente me encuentro aquí en España, ya tengo año y medio viviendo en Madrid y pues colaborando en este país con el desarrollo de energías renovables, específicamente la producción de biometano, como decía, como base los residuos orgánicos, estiércol, residuos de casa, etcétera, para producir biogás biometano. Y ese sería básicamente un breve sobre mi persona profesional. Sí, para todos puede sonar bien interesante, bien, pues un abanico gigantesco de todas estas experiencias y sobre todo quizá impactante también lo que puede sonar la generación de energía a partir de biomasa, sobre todo si no estás en el tema. ¿Cómo podrías tú a las nuevas generaciones explicar un poquitito qué se hace en ese tipo de proyectos? Está hecho un proyecto de ese tipo? Bueno, para que se den una idea cómo es su trabajo, porque Claro. es como dices bien, yo también defino muchas veces mi trabajo, que yo voy a tener siempre trabajo porque me dedico a, estoy dentro del negocio de limpiar la caca y la pipí. Entonces, suena fuerte, pero hay gente que nunca lo había incluso pensado. Entonces, un poquito que les explicaras por qué hay que hacerlo y más o menos partes muy básicas, cómo se hace, ¿no? Cómo se llega a esto. Bueno, pues tenemos dos tipos de residuos o de basura orgánica, como comúnmente se llama, que son muy importantes en nuestro día a día. Por un lado, tenemos el estiércol o purín de cerdo y de vaca. Para nosotros poder comer carne de cerdo o carne de vaca, pues obviamente hay un animalito de por medio, que una vez que se sacrifica, pues tú tienes carne, pero durante el momento que este animalito estuvo vivo, obviamente hubo una producción de estiércol. Entonces, normalmente lo que sucede en granjas porcícolas o vacunas es que este estiércol se almacena en lagunas abiertas. Entonces, obviamente hay un mal olor. Si tú andas por la zona rural de España o incluso en la zona del Bajío en México, por ejemplo, tú vas a percibir el olor del purín de vaca, de cerdo, incluso de gallina, y es bastante molesto. Nadie queremos en el verano comer en un restaurante y me meto la cucharada de mi comida favorita y de paso huelo el estiércol, ¿no? Entonces, ese residuo, normalmente lo que los granjeros hacen es utilizarlo como fertilizante, lo aplican al suelo como abono y bueno, después generan alimento.
Hay una serie de normativas, tanto en México como en toda Europa, que limitan las cantidades de este abono orgánico o estiércol que se puede poner en los suelos. Pero mejor es llevarlo precisamente a una planta de biogás para la producción de biometano. Y este proceso es básicamente lo que sucede en nuestro estómago, ¿no? Nosotros al comer alimentos pasa el alimento al estómago, en el estómago hay una serie de bichitos o Pac-Mans, como le queramos llamar, que se comen esto que nosotros hemos comido, la hamburguesa, las papitas fritas, etcétera, y transforman ese material en nutrientes. Y lo que no les sirve lo mandan al intestino y posteriormente pues vas al baño y sacas eso que no te sirvió. Y lo mismo pasa en una planta de biogás. Es exactamente igual, ¿no? O sea, a la planta de biogás tú le das el alimento, ahí también tenemos unos bichitos muy parecidos a los que tenemos en el estómago y lo que no nos sirve queda una parte sólida que le llamamos digestato y una parte gaseosa que precisamente es el biogás, que después de aplicarle ciertos elementos para su limpieza, generamos el biometano o gas natural verde, ¿no? Que es muy similar al gas natural que tenemos en casa, ¿no? Con el que cocinamos. Ahora, tenemos un segundo residuo de nuestra vida diaria que son precisamente la basura orgánica que sale de la preparación de alimentos, sea en nuestra casa o en un restaurante. Y al igual que el estiércol, se puede aprovechar para generar biometano a partir de este material. La legislación en general nos dice que este tipo de residuos deben de ser ya sea confinados, compostados o tratados de alguna forma para que pues los eliminemos, ¿no? Porque al final, como bien dice la física, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en este caso es precisamente una transformación en algo beneficioso. Y todo esto tiene el concepto tan de moda que se escucha hoy de economía circular, porque la economía circular es eso, es valorizar algo que en otra cadena productiva dejó de tener un valor para producir en otra cadena productiva algo con valor. Así es. Sí, estas nuevas etiquetas que para la gente más joven es muy fácil ubicarlo bajo sostenibilidad, ¿no? Pero ahora que lo mencionaste cuando dijiste el biometano o el biogás verde, pues es eso de ponerle verde tiene su razón de ser porque es un tema que viene de lo orgánico, ¿no? Y no de una base, digamos, del petróleo, ¿no? Ajá, exacto. Y, y bueno, hablaste también que visitaste varios países. ¿Cuáles son los países en donde has pasado más tiempo? ¿Cuál es tu top 3 en donde has estado viviendo más? Y luego de ese top 3 pásame a un top 3 donde te ha impactado más profesionalmente, no tanto a nivel privado, pero sí. ¿Dónde has pasado más tiempo entonces? ¿Y qué países te han impactado más? Muy bien, pues Alemania es el número uno. Estuve viviendo en Alemania 18 años. El número dos sería Noruega, en donde si sumo los meses que pasé en Noruega, estaríamos hablando básicamente de un año entero. Y el número tres sería China, porque de igual forma, si sumo todos los meses que pasé en China durante 4 años, sería el equivalente a un año. No cuento México porque pues en México nací y ahí pasé 24 años, pero fuera de México, pues estos serían mis top 3. En el caso de países que me han impresionado, yo diría que el número uno es China, porque es un país lleno de contrastes buenos, por ponerle una etiqueta, contrastes raros o no entendibles para mi cultura o mi forma de pensar, y contrastes en mi opinión, otra vez bajo mi moral, negativos. Uno de ellos negativos, pues no soy partidaria del comunismo y bueno, simplemente encontraba abrumante tener que estarle reportando al gobierno chino cuándo voy, por cuántos días, qué específicamente iba a hacer en mi visita profesional en Beijing. Tenía que dar santo y seña, ¿no? Es decir,
muy específicamente decir por día en dónde iba a estar. Y eso me generaba una cierta, pues, incomodidad, porque era como, esto ya es algo privado, ¿sabes? O sea, ¿qué te tiene que importar a ti mi vida profesional, mucho menos la privada? Si yo salía de Beijing, también tenía que avisar. Ujú, Esa es, ujú, por ejemplo, una negativa. Por el otro lado, una positiva. Dentro de este mismo control del sistema, pues era muy seguro caminar por las calles de Beijing a cualquier hora del día, porque hay cámaras por todos lados, entonces si pasaba algo, allá había una cámara, podías ir directamente a la estación policíaca más cercana, reportar la situación e iban a encontrar a la persona que te había, por ejemplo, agredido, ¿no? Entonces, por ese lado, muy segura, pero dentro de sus salvedades, ¿no? Porque seguro, control, ¿no? Control seguro, no sé, ahí hay que ujú, jugar un poco con la situación. ujú, Cosas que no entendía era, por ejemplo, esta mentalidad de construir, pero construir por todos lados. Tú solamente veías grúas de construcción, pues no sé, a lo mejor en mi horizonte yo veía unas 50 grúas y por ahí alguien decía que un país que tiene un buen desarrollo y un nivel económico estable siempre tiene construcción. No sé si eso sea verdad, pero lo he escuchado muchas veces. ujú. Y en el Sí, yo caso de también. Ujú, esa era la situación y tú veías grúas por todos lados, pero al mismo tiempo veías edificios que se estaban cayendo en pedacitos por falta de mantenimiento y que cuando le preguntabas a la persona que vivía ahí, oiga, ¿cuántos años tiene este edificio? Oh, pues 8. ¿8? Pero es que parece ujú, que tiene 25. Pues sí, es que nunca le han dado mantenimiento. Entonces, alguna vez mis compañeros me explicaron esto y me dijeron, nuestro concepto de construcción es con mira a que aguante 10 años y luego hay que tirarlo. Y no, luego ya. hay que Ujú, volver a ujú, construir. Entonces, sí. si tú englobas esto desde un aspecto sostenible, esto tiene cero de sostenibilidad, porque no hay un proceso de construcción, llamémosle por así decir, Ujú, en donde si tú tiras este edificio, ¿a dónde va toda esta basura de construcción? ujú, ujú, Y por otro lado está saque y saque recursos para construir algo nuevo. Entonces aquí hay ujú, cero economía circular. O sea, yo creo que China es de los países que la economía circular la siguen viendo como una economía lineal. ujú, Seguramente tendrá una justificación política económica y listo, eso es, ¿no? Entonces, ese es ujú, mi top uno de país que me sorprendió. El top 2, yo diría que Chile. Chile es un país que, en mi opinión, se parece a Noruega, es como la Noruega de Sudamérica, ¿no? ujú, Incluso geográficamente hablando, es parecida a Noruega, ambos alargados, ujú, con poca gente, ujú, con ciudades muy condensadas, ¿no? Son como un núcleo muy, muy cerquita el uno del otro, no están expandidas como una Ciudad de México que tiene kilómetros y kilómetros de expansión. Chile es un país que, en mi opinión, pues tiene un poquito de todo lo europeo, ¿no? Tiene un poquito de Alemania, un poquito de Italia, un poquito de Francia, pero también tiene un poquito de Sudamérica, un poquito de Perú, un poquito de Bolivia, un poquito de Argentina, ¿no? Es un país, pues, que ha querido despegar y llevar la batuta de la economía en el Mercosur, pero que yo creo que, en mi opinión, por cuestiones políticas, se han frenado a veces, ¿no? Sin embargo, para mí no deja de ser interesante e impactante porque tienen un desarrollo infraestructural muy bueno, muy grande, especialmente, por ejemplo, en aguas, que fue con lo que yo estuve trabajando, en dos de sus plantas de tratamiento de aguas residuales, por cierto, top 10 de las más grandes en todo el continente, ujú. Mapocho y no me acuerdo el nombre de la otra planta, pero las dos Mapocho el Trebal, ¿verdad? Ujú, principales, exactamente, ujú, ahí en sí. Santiago, Chile, ¿no? Ujú, Y pues gente muy capacitada, muy trabajadora, ujú, una participación española importante en el sector de las aguas, que pues les ha ujú, ayudado a desarrollar. Bueno, ujú, ese es el top 2 y mi top 3 definitivamente Singapur. Singapur me parece que es un país que de forma resumida te presenta Asia. Eh, no puedo decir necesariamente que te presenta la Asia pobre, pero al estar en una posición geográfica tan estratégica,
eh, tú puedes viajar al Asia pobre, un Vietnam, un Camboya, pobre económicamente, me refiero, Ujú, ujú, y puedes tener ese contacto con este tipo de países que tú dices, wow, están 100 años atrasados de lo que yo vivo en Europa, por ejemplo. ajá, sí. Pero al mismo tiempo es un país donde convergen, por ejemplo, los musulmanes, la religión hindú, los cristianos, los judíos, los sin religión, los sintoístas y toda religión que te pueda venir a la mente. Y si bien es una población con, vamos a decir, herencia china, tiene muchísima influencia británica y están rodeados por países como Malasia, Indonesia, eh, Camboya, por mencionar algunos, Tailandia, y hacen este país súper interesante porque entonces ves culturas de A a la Z. Entonces, cuando hay tanta mezcolanza de todo, es que ahí realmente se experimenta la aceptación natural del que tienes enfrente, que es completamente diferente a ti Ujú, y opuesto a ti. ujú, Entonces, esos serían mis tres países. ujú, ujú. Sí, y noto, como dices, el tema de la cultura. O sea, no te enfocas solamente a la parte de infraestructura, que es un gran tema, que a mí también coincido contigo en lo de Chile, Mm, pero también la parte de la cultura. O sea, esto de poder convivir con otros colores y con otras maneras de pensar. Antes yo tenía la creencia de que eso solo pasaba en Estados Unidos, mm, pero viendo Alemania, por ejemplo, o esto que cuentas de Singapur, leyendo también alguna historia de alguna ciudad en Polonia, puede ujú, ser Cracovia. Decían que antes de la Segunda Guerra Mundial Cracovia era así como un crisol, así con muchas culturas y todo. Y es bien interesante poderlo encontrar al día de hoy, saber que existen esos lugares tan, pues, majestuosos culturalmente, ¿no? correcto. Y eso habla bien de la humanidad, que ya no sea solo un lugar, ¿no? Yo creo que de manera equivocada yo pensaba que eso solo era Nueva York, porque no conocía más, pero ya verlo en otros contextos como en Asia, se habla muy bien de Dubái, ¿no? Por ejemplo, dicen que Dubái es como impactante, no lo Ujú, conozco, yo tampoco. pues es bonito y a veces sí te dan ganas, al final de lo que quiero decir es, a veces te dan ganas de llevarte a esa gente que es un poquito cerrada y llevártela a esos lugares y decir, mira, quédate ahí 2 años y aprende, ¿no? Sí, Para que veas que todos somos iguales. totalmente. Cabezón. Totalmente de acuerdo Sí, contigo. sí, ahí yo es lo que a veces me dan tantas ganas, ¿no? Pero bueno, eso es una utopía, es imposible. Y si quieres pasamos entonces a algo que creo que nos vas a dar también un punto de vista muy interesante. ¿Cuándo fue la primera vez que Chris se dio cuenta que era eso lo que quería hacer? Que era eso lo que te apasionaba. ¿Cuándo dijiste, no, pues estoy aquí en Ciudad de México, me subo o no al metro, la combi o al pecero y voy al poli y va todo bien, mis amigos, mi mamá, mis padres, pero de repente hoy al revirar hacia atrás dices, ah, sí, fue ahí donde empezó todo. ¿Cómo nos podrías contar ese momento o esos momentos? Definitivamente puedo decirte que son dos momentos. Un primer momento en el que Chris define que quiere ser algo para cuidar el medio ambiente. Y eso me pasó con 6 añitos. Yo tenía un perrito, se llamaba Bobby, y para mí Bobby era lo más importante en mi vida. Entonces mi concepto era de, tengo que hacer algo para proteger el medio ambiente de Bobby porque si no se puede enfermar. Y entonces en mi pensamiento de niña era como, pues si el medio ambiente está bien, Bobby está bien, yo estoy bien, todos estamos bien. Y curiosamente, en ese momento había una campaña de una empresa que vendía papitas en todo México y se llamaba México Juega Limpio. No sé si te sonará, Carlitos. Ujú,
a una campaña de coleccionar las típicas estampitas o pegatinas, y era un álbum verde hecho precisamente por la Secretaría de Medio Ambiente en ese entonces. Y cuando comprabas tu bolsita de papitas, venía tu sobrecito de estampitas y ibas coleccionando tu álbum. Entonces ese álbum fue muy bien hecho porque precisamente abordaba el tema de que si el medio ambiente no era cuidado, si no hacíamos el uso adecuado de recursos naturales hoy sosteniblemente, ya podemos usar esa palabra, pues nos íbamos a acabar los recursos, ¿no? Entonces, eso creó en mí como esa conciencia y conforme fueron pasando los años en la clase de ciencias naturales, después biología, después geografía, después un poco más especializada, iba entendiendo que definitivamente tenía que hacer algo por cuidar el medio ambiente. En ese momento no existía el concepto de ingeniería ambiental dentro del marco educativo en México, pero pues yo al ir comentando con mis tíos, con los amigos de mis tíos, con mi familia, ellos decían, pues tal vez deberías estudiar biología, no, mira, tal vez ingeniería química. Mi abuelo era ingeniero químico, entonces él decía, sí, hija, estudia ingeniería química porque los ingenieros químicos, parte de nuestra actividad y responsabilidad profesional es cuidar el medio ambiente, ¿no? Pasaron los años y precisamente un amigo de mi mamá que trabajaba ya en ese entonces en el Poli, hoy sigue trabajando en el Poli, Octavio Plaizán, me dijo, oye, tu mamá me dijo que quieres estudiar algo de medio ambiente, te invito a ir a una feria de oferta educativa aquí del Poli, al Queso, en Zacatenco, en Ciudad de México, y pues te puedes enterar de la oferta educativa que precisamente esta universidad tiene. Yo te acompaño y vamos a encontrar algo que se ajuste a esta descripción que tú dices, ¿no? Y curiosamente, llegamos precisamente al stand de la UPIBI, la Unidad Profesional e Interdisciplinaria de Biotecnología, amén. Muy bien, buena, me encanta. Precisamente ofrecía 5 carreras: ingeniería en alimentos, ingeniería farmacéutica, biotecnología, biomedicina y la ingeniería ambiental. Y entonces Octavio me dijo, mira, es que creo que esto de la ingeniería ambiental me suena precisamente a lo que tú quieres hacer. Vamos a hablar con los chicos. Resultaba que eran más o menos chicos que eran la 4ª generación de esa carrera. Hablaban realmente maravillas, ¿no? No, somos el futuro del mundo porque mira, nosotros los ingenieros ambientales vamos a hacer A, B y C, ¿no? Y me pareció fantástico porque identifiqué ese deseo de esa niña de 6 años con esta descripción académica. Entonces, lección número 1, es buenísimo ir a una feria donde te presenten los programas de estudios de las diferentes universidades, sobre todo si estudiantes de esas carreras están ahí para que tú directamente pues, puedas de primera mano conocer el ambiente, el futuro y la perspectiva que ellos están viendo dentro de su sistema académico, ¿no? Para mí fue fantástico, me gustó, me enamoró y firmé, yo quiero ir ahí, ¿no? Obviamente en esa época al Poli te pedían que tú aplicaras a la vocacional, al high school, a la prepa, de físico-matemático si ibas a ir hacia la ingeniería, ¿no? Entonces tenías que meterte o enrolarte en vocacionales de físico-matemático para poder ir a ingeniería. Entonces, la que más se acercaba y te recomendaban que además fuese muy cercana a lo que te ibas a estudiar. Entonces, como yo quería ingeniería ambiental, tenía que ser técnico en medio ambiente. Y resultó que esa vocacional, la número 10, estaba hasta Aragón. Yo vivía en ese momento en Tlalnepantla, en Estado de México. Entonces, eso quería decir un transporte público de 1 hora en la mañana y 1 hora y media de regreso. Pero dije, bueno, me hago el compromiso, son 3 años, no es mucho tiempo, son solo 3 años, no pasa nada, ¿no? Y entonces, esa fue mi primera, vamos a decir, mi primer contacto con el viaje del más allá, como le llamo yo, porque pues hasta entonces yo había ido a un colegio que estaba o enfrente de mi casa o a 3 cuadras, que mamá y papá me llevaban en auto a todos lados, y ahora iba a tener que ser
camina a la avenida Gustavo Vaz para tomar de ahí un bus que te lleva al Metro Rosario, luego súbete al Metro Rosario y te vas al Instituto del Petróleo, transbordas y luego te vas a Metro Aragón y ahí te bajas y tomas otra combi que te deje ahí enfrente y luego caminas 5 minutos y ya llegas hasta la vocacional. Hoy día ya hay una otra línea, Tremendo. creo que es B, que Sí. comunica Oceanía, perdón, no era Metro Aragón, Metro Oceanía, que comunica No sé, ya. Sí, para arriba, sí. De la línea verde, ¿no? O azulita, amarilla, así como. amarilla, Oceanía era amarilla, ¿es la amarilla? Ok, sí. Ok, que ubicaba yo una línea verde, agua, color agua. va Pero de entonces es otra. Pantitlán a Politécnico. Ok, sí, sí, ya. Sí. Entonces era como mi viaje al más allá porque era como, wow, todo eso tengo que hacer para llegar a la escuela, ¿no? Y eso lo hago Ujú, a las 6 de la mañana porque sí, a las 7 empieza la primera clase, ¿no? claro. Sí. Y entonces, bueno, lección número 2, obviamente saca provecho de las oportunidades que tienes. Entonces, obviamente, como yo estaba ávida por primera vez de descubrir el mundo, es que ni siquiera sabía andar en metro, ¿no? Me acuerdo que el primer día que llegué a clases, mi papá me fue a dejar hasta la puerta de la escuela. Yo dije, bueno, ya llegué. ¿Y cómo me voy a regresar? No estoy muy segura si me fijé cómo me trajo mi papá hasta acá. Y me quedé pensando, yo tenía 14 años, ¿sabes? Y me quedé pensando y dije, ¿cómo le voy a hacer para regresar a mi casa? Tengo una tarjeta de teléfono para llamar si me pierdo, porque pues en esa época no había celular. No, pues no. Ha cambiado apenas hace 2 días. No había Google Maps en tu Sí, no, teléfono. nada, Es no. un teléfono para decir, espérame, ¿dónde estoy? A ver, aquí está mi localización geográfica, ¿no? Y me acuerdo que entro al salón y llega una chica así toda desordenada y se sienta enfrente de mí y me dice, hola, soy Janet, mucho gusto. Mucho gusto. Y lo primero que le pregunto es, ¿dónde vives? No, pues por la colonia Progreso Nacional. ¿Y eso dónde es? Ah, pues por el Metropoli. Metropoli, espérame. Saco mi mapa del metro porque mi papá me había dado un mapa del metro. Saco mi mapa del metro, lo empiezo a buscar. Ah, Metropoli. Ah, pues es una estación después de donde creo que hicimos transbordo, ¿no? Porque mi papá me había marcado de dónde salíamos, Metro Rosario, a donde tenía que ir. Ah, bueno, pues, siguiendo el metro, pues eso era. Y le digo, Mm, oye, ¿tú vas a salir literalmente después de la escuela directo a tu casa? Y me dice, sí. Y ¿me puedo ir contigo? Es que no sé cómo regresar a mi casa. Es la primera vez que me subo en un metro sola. Y en la mañana mi papá me fue a dejar, me vino a dejar. Pero en la tarde me toca regresarme sola y no sé cómo regresarme. Y ella me miró con una cara como, what the fuck? Y así me de dice, dónde vive esta, ¿no? Sí, sí, ¿en qué sí. planeta vives? Ajá, sí, sí, sí. Y me dice, ¿en serio? ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Y nunca te has subido al metro? No, no, hoy en la mañana fue mi primera vez. Y se me queda viendo y me dice, vale, pues nos vamos juntas. Pues resultó que esta chica se volvió una de mis mejores amigas. Tenemos cumpleaños el mismo día, el mismo año, solamente una era mayor que la otra por 1 hora de diferencia, o sea, era una locura. Y entonces, Tu lección, hermana gemela. exacto, es como nunca tengas miedo a que los imposibles se vuelven posibles, ¿no? Porque el imposible para mí es, ¿cómo me voy a regresar a mi casa? Cris, Digo, ¿eres hija única? no, yo tengo un hermano. Tienes un hermano. Iba a decirlo, pero dije, no, ¿qué tal que estoy confundiendo? Pues sí, Sí, creo que hemos hablado alguna vez de tu hermano, ¿no? Sí, sí, sí. sí, ok. Ok, pero él es mayor que tú, ¿puede ser? No, es ¿Más menor, joven? más Uf, joven. ahí está el error. Entonces, Ok. imagínate, o sea, no había Ujú. un hermano mayor que dijera, yo te llevo a la escuela, yo. No, no tenías. Entonces, no, no hubo No, eso. Pero pues tuviste una hermana gemela. tuve una hermana gemela y ella me salvó muchísimas veces y con ella era como, oye, vamos, yo con ella descubrí Ciudad de México, ¿sabes? O sea, me había pasado 14 años de la vida en el Estado de En México y tu, sí, en tus rumbos nomás. Sí, claro, y entonces lección 4 para mí fue, no tengas miedo, porque eso que te atemoriza es lo que te da fuerza y sí, totalmente, claro. eso que me Sí. atemorizaba era ir sola, me dio fuerza. Y nos hicimos súper buenas amigas, toda la vocacional, salíamos y literalmente éramos las hermanas gemelas, Ujú, ujú. conocían en vocacional como las hermanas gemelas, ¿no? Entonces, pues bueno, ella muy hablantina y yo más introvertida, obviamente, pero andamos para arriba y para abajo.
Y después, finalmente, 3 años después, llego a UPIBI. Ella también se fue conmigo a UPIBI, porque las dos estábamos metidas en el medio ambiente, sí. Ok, Y nosotros, bien, es porque nos bien. comprometimos 100%. Llegamos a UPIBI y en el primer semestre, pues llegamos como 80 gentes, ¿no? Para ser divididos en 5 carreras. Pues 80 entre 5, ya sabes de a cuántos estudiantes había por carrera, ¿no? Y desgraciadamente en esa época el sistema educativo en UPIBI era súper exigente, entonces el 80% de los estudiantes desertaban entre el primero y el segundo semestre. Y en ese momento la institución se sentía bastante orgullosa de que eso pasase, porque entonces solo se quedaba lo mejor de lo mejor de lo mejor. Curiosamente, Janet y yo éramos top 10 de la vocacional y habíamos pasado por méritos educativos a UPIBI directamente sin hacer un examen. Y entonces íbamos con eso de, porque nosotras somos muy buenas, vamos a estar. Y ella desertó en el primer semestre porque se dio cuenta que realmente eso no era lo que ella quería hacer en la vida. Y bueno, tomó otro camino. Ujú, Y yo sí ujú, decidí quedarme. Y entonces vino la lección 5 para mí. Fue como, ay Dios mío, esto de ser ingeniero ambiental es muy matado, porque yo estudiaba de sol a sol para medio pasar. O sea, si había mm, llevado calificaciones de 9 y de 10 toda mi vida, de repente en UPIBI había 7, había 8, había 6, había reprobados, y que yo decía, ¿pero esto qué es? Tienen que ujú, a MIT, en donde solamente gente con IQ súper alto va a pasar. Y yo decía, no puede, ujú, ujú, horror. Y algo que me pasó súper interesante es que yo en ese momento tenía un novio que estaba estudiando también en el Poli, Ingeniería Civil, y ese novio un día me fue a buscar, y es una anécdota muy chistosa que hasta la fecha me ha marcado mucho, que me va a buscar a la UPIBI, que pues bueno, para irnos juntos a la clase de inglés. Ahora hablo también de la clase de inglés y los idiomas. Y entonces yo me meto al baño para pues, lavarme las manos, veo a una chica y que estaba vestida pues para jugar fútbol, para jugar soccer. Yo dije, ay, yo quiero ser como ella. Le voy a preguntar en qué equipo está aquí en la UPI, cómo le hace para que le dé tiempo de jugar fútbol y de estar aquí en la universidad, porque se ve que estás como del tercer o cuarto año. Y en eso le pregunto, oye, disculpa, ¿juegas fútbol aquí en la escuela, no? Y me dice, sí, estamos en el equipo femenil de fútbol aquí de la escuela. Ah, ok. Y entonces, pues le pregunto todos los datos y me pregunta, oye, ¿y tú qué estás estudiando? No, pues yo estoy en ingeniería ambiental. Oye, yo también estoy en ingeniería ambiental, pero ya estoy en mi cuarto año. Dice, tú eres parvulita entrando en primer año, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces salgo con ella del baño y veo la cara de mi novio así como si se le hubiera parecido un muerto, ¿no? Yo dije, traigo algo yo. Y le dice mi novio a esta chica, Gloria Godínez, ¿cómo estás? ujú, ok. Yo, aquí hay una historia que no sé. Y dice, pues es que es una buena amiga de la prepa. Pues Gloria Godínez se volvió para mí una, una referente en muchas cosas, en Órale. profesional, en vida y todo. Porque precisamente al final de ese primer año que yo cursaba, el cuarto para ella, en su caso ella tenía que hacer 5 años, ella tenía un grupo de amistades muy particulares, otros compañeritos de ella, y yo les llamaba los 6 fantásticos. Esto no eran los 4 fantásticos, porque ellos eran 6, los 6 fantásticos. Ujú, Y a mí eran como, wow, qué referentes, ¿no? Yo los veía y era como, wow, yo quiero ser como ellos, porque yo no tenía además en mi grupo, lamentablemente, un grupito como ellos, que eran tan unidos, se ayudaban, estudiaban juntos, hacían todo juntos. Y en mi grupo, pues lamentablemente eso no se dio por A o ujú, por B. ujú, Un año después, cuando ellos están haciendo su quinto año, yo estoy haciendo mi segundo, ellos empiezan a hablar sobre intercambios al extranjero. Yo decía, ujú, ¿cómo es un ujú, intercambio al extranjero, no? Pues total, ellos se gradúan y un año después de su graduación, yo ya estaba en tercer año en la universidad,
una de estas 6 fantásticas, Diana, regresa a UPIBI y nos viene a contar que ella se había ido de intercambio estudiantil a Dinamarca y nos cuenta unas cosas fantásticas, ¿no? Sí, Y claro, entonces, ya el hecho de salir, 6, increíble, ¿no? Ajá. exacto, toma todas las referencias que tienes a la mano. Y entonces le pregunté todo sobre el famoso intercambio. Y yo dije, por primera vez empecé a pensar, yo también me quiero ir a Europa, yo también quiero ir a hacer un intercambio, yo quiero ir a hacer una maestría como ella lo hizo. Después Gloria también se fue al extranjero, ya fue a Noruega. Después Ana Laura se fue a Alemania. Aldo empezó a trabajar para una empresa muy importante. Tú conoces a Aldo Claro, de EPFC. a los Salmerón. Exactamente. Ah, ok, Son los ok. fantásticos. Y Él yo era parte de ellos, ok. dije, imagínate, Ya, ya, ya. decía, wow. Y entonces, Sí, cuando yo me claro. estoy graduando, ya Ujú, básicamente el cuarto año, a mí solo me tocaron 4 años de carrera, a ellos 5, porque hubo un cambio de programa educativo. Yo salgo y lo primero que pienso es, quiero irme a un intercambio a Japón. ¿Por qué? Porque yo durante el segundo, tercer y cuarto año de la universidad estuve muy involucrada con la cultura japonesa, me impresionó mucho, pensé que ese era el lugar en donde yo podía desarrollarme profesional y personalmente, y me pongo a estudiar japonés, estoy en el cuarto año de la universidad, aplico para las becas y no me da ninguna beca, a pesar de que cumplía todos los requisitos haber y por habido. ujú, ujú, Dio mis ujú. calificaciones, la carta de aceptación. No me dieron la beca. Sí. Y después yo me sentí súper decepcionada porque dije, ¿y entonces para qué valió todo el bendito esfuerzo que llevo haciendo toda mi vida para no irme a Japón? Y Ajá. entonces mi abuelo me dijo, mira hija, y aquí viene la séptima lección, todo tiene un tiempo, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar. Y eso también lo dice Eclesiastés 3 en la Biblia, ¿no? Pero bueno, el punto es, mi abuelo me dijo, espera, ponte a trabajar ahora. Pero como buena necia que soy, no quise y finalmente pude obtener un intercambio por 1 año a Colombia. Iba a ir a Bucaramanga. Pero en ese Ujú, año resultó que a un cierto personaje colombiano que conocemos, pues le dio por andar atacando a la gente y bombas ujú. por aquí y bombas por allá, ya sabemos, Sí, cancelaron todos los intercambios. sí. Ya no me pude Ah, ir, pero entonces la entidad y a que en ese momento me ofrecía este intercambio, me dijeron, mira, no te podemos dar 1 año en Colombia por la situación de este personaje, pero te mandamos a Eslovenia 3 meses. ¿Lo tomas o lo dejas? Y yo dije, pues lo tomo. eso fue Y para, ofertado por el UPIBI o por... ya era una entidad que trabajaba en ese momento con cualquier universidad en México Ah, ok, para era algo independiente. sí, no Ujú. Tú pertenecer lo al poli. buscaste, digamos, por fuera del poli. Exactamente. Daban becas. Porque me Esa, sorprende el cambio. O sea, es como... sí, Ujú, sí, sí, sí. Esa fue una recomendación que, por ejemplo, esta chica Diana, que se fue a Dinamarca, dijo, oye, no te quedes solo con lo que te está diciendo la universidad, ¿no? Ve y busca, ve busca y más, hay más opciones. con Ajá, ya sí, etc. sí. Y entonces ya me manda a Eslovenia y nada más para ponerle ahí el punto de, ¿cómo decir?, de tensión, resulta que el mismo día que me dan la noticia de que me mandan a Eslovenia 3 meses, mi abuela fallece. Entonces era como un punto de, ay Dios mío, me Ujú, tengo que ir en un par de semanas a Eslovenia y yo estoy literalmente enterrando a mi abuela, ¿no? Pero bueno, ujú, otra vez mi abuelo intervino ahí y dijo, mira, ¿sabes qué? ujú, Vete, ujú, porque aquí esta situación se acabó, no sirve de ujú, nada que quedas porque no cambia nuestra ujú, realidad. Vete. Me fui a Eslovenia, un momento fantástico porque en ese tiempo que estuve en Eslovenia, mi asesor, Gregor Supancic, que estaba en ese momento haciendo su doctorado, hablando con él y contándole mis ideas japonescas y demás, me dice, no, Cristi, no vayas a Japón, Japón no es para ti. Vete, ¿cómo se llama? ¿Él quién era? ¿Él quién era? Era El que te... mi asesor, mi Eso ya asesor, estaba, eso ya estabas tú en Eslovenia. exactamente, El asesor en Eslovenia. Ok, ya. Ujú, exactamente. Y ujú, entonces me dice, ¿sabes qué? Vente a Europa. Y entonces aquí viene otra lección para mí de escucha a las personas
mayores que tú con más experiencia, ¿no? O sea, no queda solamente en tu propio conocimiento, ¿no? Y decidí hacerlo. Regresé a México, estuve trabajando 2 años y 2 años después me fui para Alemania. Y entonces ahí empezó precisamente ese segundo movimiento, ¿no? Pero él te recomendó Alemania, entonces. Él me recomendó Alemania. Ok, Eso. ok, ok. O sea, Entonces, ¿te dijo él por tu personalidad o dio alguna razón de por qué no era Japón el lugar idóneo para ti? ¿Tendría que ver algo? pues más ¿Reconociste la algo que cultura, más que por la nada, cultura? él Ujú, decía que la cultura no era él te algo lo decía, ya. que iba a ser compatible con mi cultura y que Mm, debía de ir mejor a una cultura más compatible. Y ok. totalmente de acuerdo. Mm, Y así llega el segundo movimiento en mi vida, que es precisamente llegar a Alemania en el 2005 para estudiar el máster, ¿no? Entonces, esos básicamente son los dos movimientos que, o sea, están muy conectados en un momento 1986 y luego 2005, ¿no? Y todo esto que pasó, o sea, fue encauzando una tras otra, tras otra. O sea, para mí sigue siendo impresionante cómo las cosas fueron con eslabón tras eslabón tras eslabón hasta que llegan, precisamente se consolidan en el 2005 con el desarrollo profesional completamente en Alemania. Digo, bueno, me extendí un poquito, pero ¿tú ya realmente ibas titulada? No, no, sí, está perfecto. titulada, Eso, iba titulada. los detalles son importantísimos. No, no, no. Todo bien, Chris, todo súper bien. Estaba muy interesante todo lo que comentas. Em, y yo creo que vale la pena escucharlo. Esos detalles son importantes. Pero yo pregunto porque yo recuerdo que tuve un tema de que no salía mi título Ujú, y sin el título a mí no me daban la beca. O sea, no ujú. me podía ir. ¿Tú tuviste ese tipo de presión? Tú ya No, cuando llegas a Alemania ya venías titulada, ya tenías como todo, yo digamos, ya, cerrado, bien cerrado en México. claro, yo ya tenía 2 años que me había titulado, Ah, ok. eh, o Ay, que incluso habías trabajado, dices, es un verdad. poquito más, porque yo me Ujú, titulé en el 2002 y esto era 2005, entonces 3 años. ujú, Entonces yo ujú, tenía pues mi certificado de inglés, mi título, de hecho tenía precisamente mi cédula profesional, ¿no? Porque pues ujú, México una sí. cédula profesional y sin mayor problema. Entonces el proceso de beca fue en automático, o sea, yo otra vez en una feria educativa donde se presentaban las universidades, esta vez la Europosgrados que se hacía en ese entonces en el World Trade Center. Ahí es donde yo conozco a la Universidad de Stuttgart, el programa de WASTE, al doctor Michael Waldbauer, que fue pues nuestro De director de pelo curso. largo. Ajá, sí. Rubio, señor, sí. Exacto. Y ahí él simplemente vio mi currículum, vio mis documentos y me dijo, aceptada, te mando en un par de semanas la carta de aceptación oficial. Eso era abril del 2005 y me dijo, te espero en octubre del 2005 para que inicies tus estudios, ¿no? Y bueno, como tú, pues Ujú, ujú. iniciamos primero con el curso de alemán, ¿no? Y Casi que me estoy tentado a irme por un rato, pero yo creo que no sería muy conveniente hablar de Val Bauer. ¿Qué es para ti? ¿Qué perspectivas tienes de bueno, él? Porque para muy, mí, pues yo nada más lo conocí ahí, pero para mí fue como una imagen ahí casi que se paseaba por ahí, pero yo nunca lo conocí, nunca hablé con él, nada. Pero pues yo a sí, contrario de ti, me parece. curiosamente, yo sí, o sea, no puedo decir que era la persona más cercana a ello. Yo creo que era en ese caso nuestra compañera Marta, que sí tenía más contacto con él por ser pues, nuestra coordinadora, ¿no? De grupo, Ujú, ujú, nuestra jefa de grupo, como diríamos. Yo sí tuve más o menos una buena relación o cercana relación con el doctor Val Bauer porque, pues simplemente... um, él, preciso, fue la persona que me dio la aceptación al programa de estudios. Dos, durante mi periodo en la Uni Stuttgart, yo sí iba con él a pedir siempre una referencia, ¿no? Aquí viene la lección 8. Acércate a las personas que tienes a la mano. En mi opinión, fue una persona que siempre me dio buenas recomendaciones. Yo llegué a hablar con él de muchas cosas, incluso cuando empecé a trabajar para la famosa Mercedes-Benz en Stuttgart, el proceso de aplicar a este puesto de trabajo. O sea, realmente yo sí me acerqué muchísimo con él y fue siempre un muy buen consejero,
siempre escuchaba, siempre estaba dispuesto. Entonces yo sí tuve, vamos a decir, ese contacto con él. Y Claro. muy bien, la Ujú, verdad es que lo ujú. recuerdo agradablemente. Sí, no, está. Yo creo que como dices, vas enumerando tus lecciones y eso me parece bien, bien potente porque em, yo creo que es muy fácil. Yo en mi caso tiendo mucho a voltear hacia atrás y decir, pasó esto, pasó lo otro, pero ya Sí, cuando los tienes bien ordenadas en un cajoncito, así como vienes, se me imagina un poquito así lo que vienes haciendo tú con las lecciones, pues sí tienen un valor más claro, ¿no? Y creo que es la enseñanza que también puedes dejar en este capítulo porque sí hay cosas que van pasando en la vida que uno no se da cuenta mm, y que sí hay que ser agradecido además de alguna manera también devolver, ¿no? mm, Porque mm, la famosa frase de en vida, hay tanta gente que agradecer a lo que a lo que estamos alcanzando, o lo que estamos viviendo. A mí me toca mucho de repente tocar mi piel y tratar de pellizcarme en un mm, sentido ujú, así un poquito divertido, ujú, porque sí estoy viviendo un sueño. O sea, alguien alguna vez me ha visitado por acá y me dijo, todo esto que tú tienes y que ves y que haces y que no sé qué, sí, en algún momento lo soñaste, Carlos, o en algún momento lo declaraste, porque las sí, cosas así no pueden suceder nada sí, más porque sí, ¿no? claro. Y, y ahí me refiero que la importancia de este camino y que vas marcando tus lecciones, Sí, sí tienen también al final del día que ver con ese agradecer a esas personas. Quizá en mm, este momento, lógicamente, porque tú has estado mencionando con nombre y apellido, pero sí también de repente volverse a juntar, eh, volverlos a visitar, porque esa fue la gran enseñanza que me ha dejado para mí el COVID, que, mm, que lo ves que todo es bien efímero y que está al lado tuyo, ¿no? No es como que lo que decíamos que está al frente y solo le pasa al de enfrente y a ti no. No, 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 no. El COVID nos puso una democracia de muerte, iba a decir, de mortal, por eso escuché ahí, una democracia mortal que a mí eso, yo sí acepto que me dio miedo y sobre todo me dio muchísima tristeza. Perdí ya, mucha gente y eso es lo que digo, o sea, al día de hoy se sigue perdiendo gente y que si les puedes dar un gracias antes de que suceda, y que hay gente que te la puede dar, ¿no? A mí me han dado algunas veces y te quedas, wow, cabrón, qué bonito se siente y qué bueno, y que eso creo que es parte también de la importancia de la vida, porque ya, si te vas y no dijiste nada, también mm, dices, cabrón, sus felicidades, güey, thumbs ah, up, ¿no? Eh, eh, y me gusta mucho tu caminar. ¿Sabes qué? Me acordé de Kaori, porque ay, yo me sí, acuerdo ajá. de cómo traías ese rollo de Japón. Sí, Traías un rollo muy fuerte con consta que Japón. yo todavía traía ese Amabas rollo Japón. de Ajá. Me 5. llegó ese feeling de, es verdad. Y luego estaba Kaori, y tú y Kaori se volvieron uña y mugre o Hemos sombra encontrado. y sombra y cuerpo, ¿no? O sea, eran muy, estaban para Yo todos siento que lados. la una la otra, ¿no? Sí. Tomamos Sí. caminos diferentes al final, pero seguimos en contacto. Hasta donde yo sé, ella sigue viviendo en Alemania, ¿no? Y precisamente Ah, haciendo wow. acotación, tú decías de dar gracias, solamente para añadir aquí lo que yo contaba del doctor Val Bauer. Pues a mí en el 2018 me dieron la oportunidad, me dio la vida la oportunidad de regresar un poquito de lo que la Uni Stuttgart me dio a mí y lo que el doctor Val Bauer me dio a mí, porque en el 2018 estuve 6 meses precisamente ocupando sus zapatos como directora del curso de Waste en la Universidad de Stuttgart. Y aunque fueron solo 6 meses, de verdad para mí fue como, wow, todo lo que me dio este curso, todo lo que me dio este máster, voy a tratar de darlo a los chicos en 6 meses. Yo no sabía en ese momento que iban a ser 6 meses, pero la vida solo me dio 6 meses. Y siempre tuve presente al doctor Bauer como esa persona referente con la que podía venir y hablar de todos los temas, ¿no? Y bueno, creo que yo también fui capaz de dar algo de esto. Y bueno, otras personas en el camino yo sigo en contacto con Gloria, con Aldo, con el que fue mi primer jefe Mm, entonces, el ingeniero Ángel Maldonado.
Y hasta el día de hoy, sobre todo ellos tres, han sido personas que han estado muy presentes en mi carrera profesional, digámosle así, fuera de México, ¿no? Siempre hemos tratado con ellos tres de volver a hacer negocios, una oportunidad de negocios acá, esto, lo otro. Entonces, definitivamente esa es la lección 9. Hay que ser agradecidos con lo que tenemos y siempre de alguna forma, o sea, tú das sin esperar recibir, No, no, ¿no? claro, sí, sí, sí. Pero también tienes que saber agradecer lo que te tocó y lo que no te tocó, porque también, y regresando a Kaori y Japón, también agradecí en su momento el no haber ido a Japón, porque cuando me hice muy amiga de esta famosa Kaori, ella me contó tantas cosas intrínsecas de su cultura que yo dije, ¿cómo Interesante, tenía ¿no? razón el doctor Supanchich? Qué bueno que Ujú, no me fui a Japón porque me hubieran hecho trizas. Mi carácter no estaba para Japón. Por eso ujú, Kaori estaba fuera de Japón. Ella no quería ujú, estar en Japón. Ella claro. quería una cultura diferente, una vida diferente, la cual la encontró. Y bueno, todos en paz, ¿no? Entonces, Ujú. estamos bien. Sí, el tema de nuestra entrevista se está poniendo muy internacional, pero Gente. y me parece que es lo justo. Mm, podemos decir lo mismo que Alemania incluso, o Sí, España. sí. A veces hay un cierto tipo de personalidades que no son los países para ciertas personas. O sea, Totalmente. Y es correcto. ves a gente sufriendo por estos lugares cañón. Sí. Mm, sabemos que hay una comunidad latinoamericana enorme en Estados Unidos, pero mm, y aquí añado nomás otra anécdota. Hay gente que vive 30 y cancho años o más en Estados Unidos y tampoco han conocido la cultura porque se la viven nomás trabajando, ¿no? Y eso también dices, puta, pues, o sea que fuiste nomás a ganar dinero y ya, o no era la idea crecer, no sé, son tantos conceptos y tantas búsquedas en la vida tan diferentes que no se puede tener como el perfil igual, ¿no? Pero Sí, sí, a veces da un poquito de tristeza ver a la gente que, sufriendo. ajá, que está en un lado donde quizás solo está forzando estar, ¿no? Ujú. Exacto. Sí, es duro. Yo creo que lo importante aquí es aprender a dejar ir lo que no te toca. Ya Ujú, está. ujú, Y como dicen en inglés, ¿no? Embrace what you have, ¿no? Recibe eso que sí te toca, ¿no? A lo ujú, mejor no es lo que tú quieres, pero es lo que te ujú, toca. No vas a ujú, entender hoy, pero vas a entender mañana. Y yo creo que ujú, eso es lo importante, esa sería la lección 10. Aprende a esperar el tiempo, ¿no? O sea, no es fácil esperar. Todos queremos ya las cosas, sobre la todo las... inmediatez, ajá, de la Y sociedad esa no actual, es sí. la mejor situación, porque esa inmediatez solamente genera frustración. Entonces, si Ujú. encima de todo vivo inmediatamente y frustrada, pues bueno, yo no sé a dónde vamos, ¿no? ¿Cómo se encuentra la paciencia? ¿O cómo encontraría uno, desde tu punto de vista, con tu experiencia, con tu visión, o sea, tu visión de la vida que te ha venido cambiando de país, tienes todas estas empresas que hablabas al principio cuando te presentaste, tienes tu propia empresa, o sea, ¿cómo se aprende la paciencia? ¿Se puede aprender? Buenísima pregunta. Yo creo que sí, sí puedes aprender paciencia, pero cuando nos toca eso es un camino muy rocoso, porque, porque como seres humanos no estamos acostumbrados a esperar, como seres humanos queremos todo a nuestra forma y la paciencia requiere solitud, no soledad, solitud para meditar y reflexionar en lo que está pasando en tu vida, requiere de continuidad en voy a hacer esto y voy a ser persistente, requiere de habilidades de observar y reflexionar para que puedas entonces dar el siguiente paso. Entonces, no es un camino sencillo, pero si decides tomarlo, definitivamente es gratificante el resultado que obtienes. Ujú. O sea, pero sí dirías que esas dos cosas no se pueden aprender o no, o sea, es que la definición de Yo creo que tener sí la puedes aprender, solitud está cañón, pero es una... como que hay gente que no sabe estar sola, ¿no? No, no, claro, ¿cómo puedes aprender a estar solo?
Hay mucho Eh, ruido, me refiero, afuera. exacto. Y eso es lo que tienes que aprender a decir no. Voy a cerrar la puerta y necesito 5 minutos para leer, para meditar, para cerrar esta situación que está pasando alrededor de mí. Esa es aprender la solitud, ¿no? Es aprender, por ejemplo, a meditar, es leer la Biblia, es a lo mejor ponerte una canción que te hace sentir muy bien, es decirle a la otra persona que está cerca de ti, sabes que necesito un espacio. Entonces, yo creo que eso es algo que se va aprendiendo y que tú necesitas generar para estar bien. Entonces, si no pones límites a tiempo, pues no encuentras esa solitud. Mm, sí. Muy bien, Chris. Mm, ¿Qué se viene para el futuro? ¿Qué necesitas? ¿Qué vas a buscar? ¿Qué vas a imaginar? ¿Cómo te ves aquí de hoy 2025 al 2030, México ya campeón del mundo, lógicamente en el fútbol, A ver si sí, primera porque Copa del Mundo ganada. como nunca y pierde como siempre, ya no sé, ¿no? Bueno, no importa. Ah, pero qué divertidos son los partidos, a mí me encanta. Pero bueno, no, fuera de broma ya 2030 o si quieres ir nomás al próximo año, ¿cómo le tiras por ahí a ese tipo sí, de Bueno, imaginaciones? yo siempre digo esto, ¿no? Escribe en un papel tus deseos, pero en lápiz, y dale el borrador a Dios. Yo soy fiel creyente de que existe un Dios que realmente define tu futuro. Tengo el derecho a decir que quiero, pero no todo me conviene y él sí sabe lo que me conviene. Entonces, yo siempre hago planes, los escribo a finales de año, cómo me veo el siguiente año y esto. De hecho, me escribo cartas a mí misma para abrirlas cada 5 años, 5 años, y eso es con miras a ver qué me pasó en esos 5 años, ¿no? ¿Qué cambió en mi vida? Entonces, este ejercicio de hacer también el planning de cada año es un planning de budget, o sea, es planear cuánto quiero gastarme el siguiente año, qué es lo que quiero hacer, vacaciones, desarrollo profesional, etcétera. Me sirve para, pues, moverme cómodamente en esto. Ahora, si pasa algo no planeado, pues bueno, pasa y ya está, pero no es como que, ¡ay, qué pánico! Se me salió la planeación de las manos. No, es simplemente ser flexible a las situaciones, porque hay muchas cosas que están fuera de tus manos. Entonces, es eso. ¿Cómo me veo específicamente para el 2030? Pues yo espero que para el 2030 en el tema profesional logre colaborar en España con el desarrollo de plantas de biogás biometano. En el ámbito personal, pues realizada en los elementos específicos que tengo ahora mismo en mi vida, con salud, definitivo. Espero que todavía con papás en este planeta para poder Mm, disfrutar, porque pues ya uno llega en la etapa donde los padres también les empieza a faltar la salud, ¿no? mm, Y son periodos difíciles, yo creo que de los 40 a los 55 más o menos. ujú, Em, y pues agarrada de la mano de Dios, ¿no? Porque para mí Dios ha sido un elemento muy importante en mi vida y en el día al día. Entonces, pues agarrada de la mano de Dios, sirviendo y pues bendiciendo a otros con lo que a mí se me ha dado de bendición, básicamente. ujú. Muy bien, está muy bueno el planning. Gracias por ¿Sabes? compartirnos esas herramientas también que usas, porque sí, creo que si las influencias de nuestros padres, de nuestros maestros, sí hay que aplicarlas y ya después uno va creándose sus propias herramientas para crecer y para poder seguir navegando en este complicado mundo, que además, como dices bien, mientras se va uno haciendo mayor, Ujú. cuando tienes 20, 30 años, a todos ustedes que nos escuchan y que tienen esa edad, felicidades, disfrútenla un montón, pero nada es estático y va pasando el tiempo y a veces sí, es un reto también Totalmente. darse cuenta de cómo va cambiando tu cuerpo, tu Bueno, mente también. aceptar esos cambios. Sí, la parte profesional, lógicamente. Ujú. Y tiene que ver eso con la paciencia al final del día. Si puedes volverte un experto en alguna cosa, te vas a ir agarrando cada vez más a eso. Ujú. Y no es que yo lo diga yo porque es mi experiencia personal, sino porque lo Claro. veo en todos esos maestros también que menciona Christy, que son, en mi caso, también un poquito análogo.
las historias. Sí, los expertos de verdad que se van volviendo más expertos y se quedan por ahí y por eso son tan dolorosos cuando algunos faltan ya después. Pero, pero bueno, vamos a pasar a la famosísima y bienaventurada sección de Sosténme esta. Vale, Y vamos a ir cerrando el programa, Cris, con muy estas bien, vamos a preguntas, que te voy a hacer entonces. unas 8, 10 preguntas, así bien random. Ok, Y y tú me vas diciendo lo que te viene a la cabeza primeramente. le Ajá. En ponemos música. cortito. Ujú. Chan, 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 ¿no? Tan, 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 Ya tan. le Eso lo hará el bochito. Ajá. Si quieres contestar algo, o ya te pregunto algo que dices, no, no contestes, no hay vale, vale. problema. Next, siempre se Sí, puede decir. el chan, chan, chan es porque Y no el quiero. chan, 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 pum, 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 y ya no te escuchamos. Así es. Bien, venga. Muy bien. A ver, Cris, ¿tienes alguna opinión política idealista sobre el futuro? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Sí, muy simple la pregunta, ¿no? Sí, bueno, súper simple. Bueno, Me tengo de comentarios políticos mejor. ok, buenísimo. Si quieres, le paramos ahí. Siguiente. Ok. ¿Qué película marcó tu infancia? Candy Candy. Bueno, no es película, pero fue una serie. Candy Candy, definitivo. Ahí, ok, buenísimo. ¿Qué piensas de la eutanasia? Una decisión muy complicada, porque incluso tu propia vida no es tu vida, está en manos de Dios. ¿Cuál es la opinión entonces sobre el aborto? Lo mismo, ciertamente es tu cuerpo y dentro de ti hay una vida, pero esa vida le pertenece a Dios y no a ti. Entonces, uno no puede tomar decisiones sobre la vida que estás creando dentro de ti. Eso le toca a Dios. ¿Eres fan de algo o de alguien? De Candy Candy. Ok. Um, si pudieras cambiar algo en la historia del mundo, ¿qué cambiarías? Hmm. Honestamente, nada, porque yo creo que como ha pasado, es lo que todos necesitábamos para ser lo que somos hoy, bien o mal. Eso era lo Ujú, que nos tocaba a cada uno. ujú. El libre albedrío, Con sus consecuencias. sí. ¿Cuál es tu idea de la convivencia entre la naturaleza y la espiritualidad? Van van ligadas porque la espiritualidad definitivamente está relacionada con la naturaleza, desde mi punto de vista relacionados con Dios, que es el creador de una y de la otra. Si no queremos ver ese aspecto, llamémosle así, religioso, la naturaleza está llena de elementos que te permiten ver y reflexionar hacia adentro de ti. Entonces lo necesitas. La naturaleza es la que te permite reflexionar muy, muy dentro de uno mismo. ¿Has experimentado psicotrópicos alguna vez o lo harías en el futuro? No, nunca lo he experimentado y no creo que me haga falta porque soy una persona que se considera capaz de reflexionar al interior para poder ver qué está bien o qué está mal en mi vida y poder mejorar mi situación. Ujú, perfecto. ¿Prefieres ir rápido o hacer las cosas con tiempo y con calma? Pues depende de la situación. Ah, Sí, hay veces que necesitas ir rápido y tomar decisiones rápidas, pero otras veces necesitas ir con tiempo, reflexionar, pedir pausas para poder decidir lo mejor. ujú. Entonces te sientes bien en las dos Sí, situaciones. sí, depende de la situación, del contexto. Ujú. ¿Qué es la sostenibilidad para ti? La sostenibilidad es un tema que me apasiona y para mí es ese balance entre el beneficio que yo puedo obtener, el beneficio que yo puedo dar dentro de un ecosistema económico y medioambiental. Ujú. ¿Tu opinión de la comunidad LGBT+? Chan, chan, chan. ¡Chon, chon, chon!
Next. Next. Ok. ¿Ahorrar o YOLO? El concepto de you only live once. Ahorrar. Soy de esa generación que necesita ahorrar. Necesitas ahorrar. Muy bien. Y vamos a cerrar con la última pregunta, Muy bien, que cerramos. sería hacer las cosas con elegancia o resolverla como salga, pero resolverla. Yo creo que también depende, Carlitos, depende del contexto. Si uno está en planta y tiene que seguir operando, hay que resolverla como se pueda. Si uno está en una situación compleja de negociaciones, hay que ser políticamente correctos para salirse o para cerrar la negociación. Entonces va a depender. Muy bien, Cris. Pues me encantó esta reunión contigo. Felicidades por todo lo que has logrado, por todo tu gran recorrer. Muchas gracias. Yo en mi vida pues tengo muchas mujeres en casa y me encanta ver a las mujeres. Hoy no podría decir jamás que entiendo mejor a las mujeres porque pues es solo una ventanita lo que me ofrece mi vida aquí con ellas, pero siempre me da más gusto ver a una mujer en las posiciones donde tú has estado, donde tú estarás seguramente en el futuro. Sí, adelante y cuentas con todo nuestro apoyo desde Ventaja Sostenible y también a nivel personal, lo sabes. Te admiro mucho, te quiero mucho y gracias por estar aquí en este capítulo. ¿Quieres cerrar con algunas palabras, por favor? Sí, Y ya nos claro. vamos a despedir con Pues ellas. que nada, muchas gracias, Carlitos, por esta invitación. Gracias por la oportunidad de compartir aquí un poco de mi experiencia. Cada vida y cada experiencia es muy, muy, muy válida y creo que este espacio de Ventaja Sostenible precisamente nos da esa oportunidad. Y bueno, ya ahora sí que la audiencia que tome lo mejor para cada uno, porque cada vida, cada cabeza es un planeta y debemos de respetar eso. Y pues nada, animar a nuestros oyentes pues que se queden conectados, escuchen más sobre las experiencias personales y profesionales que se presentan aquí. Y pues estamos en contacto y agradecerte otra vez por casi 20 años de amistad contigo. Muchas gracias. A ti también, muchas gracias. Y hubo un regalo increíble, un día vivimos juntos, que fue ver a Roger Federer en persona, Sí, en en el primera fila, en el Open de Stuttgart, contra perdió y Tommy no le Haas. quiso firmar la pelota de tenis. Se fue enojado, había perdido contra Tommy Pero Haas. sí me lo firmó Tommy Tommy Haas. Haas Y sí nos la firmó. me acuerdo y tengo esa pelota de tenis. Yes, qué maravilla de día, era maravilloso ese día. Uy, Muy bien, pues muchas gracias, Cris. Gracias a ti. Un abrazo súper fuerte y espero verte pronto en persona.